y volvemos a la presentación. Bueno, esta presentación, la meta es que tampoco dure mucho, máximo una hora y cuarto, como máximo 1 hora y media, igual que los encuentros. Va a ser algo básico donde vamos a estar viendo los códigos, los significantes de cada signo del zodiaco, especialmente, bueno, en específico, el signo del zodiaco donde está pasando el sol. Ahora mismo el sol está en Aries, todos los que nazcan en esta época, pues van a decir que son Aries, porque el sol está pasando por esa constelación y honrando ese tránsito, ese camino del sol, que es el que nota la luz, pues la propuesta es que en cada signo donde caiga el sol, pues veamos qué significa esa constelación, qué significa, cuáles son los animales, las imágenes que se asocian a Aries, y en específico, qué sentido de la antroposofía se asocia a ese signo del zodiaco. Puede entrar a la página Astro Conectada Contigo, ahí aparece más información, incluso esto es una propuesta que lleva mucho tiempo gestándose, y creo que hay 2 lives, uno de la época, antes de la pandemia, de la época de Libra, que vimos el sentido de Libra, que es el sentido del tacto, y hay otro de Virgo, que es el sentido de la visión, por si quieren ojearlo. Bueno, comenzamos. Mayormente vamos a estar uniendo 2 tipos de conocimiento. Yo soy graduado de lo que llaman la astrología topocéntrica, igual que muchos compañeros que están aquí presentes, y a mí me gusta siempre, para entender la palabra, buscar la raíz, la etimología de la palabra, y vemos que astrología, ¿verdad? Viene de astre, que es estrella, y logía viene de logos, que es palabra, expresión, así que la astrología quizás podríamos interpretar lo que es como que escuchar a las estrellas, escuchar esa expresión, ese tratado de las estrellas. Y esta visión topocéntrica, pues topos viene del lugar y céntrico del centro, y es básicamente ver una carta astral desde un lugar específico, en este caso el lugar de nacimiento de la persona, si estamos viendo una carta natal, en comparación con la mayoría de las cartas que quizás son más geocéntricas, que toman en consideración dónde nació la persona, pero para calcular la matemática de los planetas, pues siempre toman el centro de la Tierra o el Ecuador como punto para esos cálculos. ¿Sí? Ay, escucho unos coquís, qué rico, qué chévere. Bienvenido a los coquís. Y vamos a estar entonces viendo los significantes según la antroposofía. Antroposofía es una filosofía, podemos decir, que mezcla una ciencia espiritual, por así decirlo. Viene de antropos, que es hombre, y sofía, que es sabiduría, y da una perspectiva bien específica de cómo ver las manifestaciones naturales del hombre, añadiéndolo, pienso yo, esa visión álmica, espiritual, que mayormente es invisible a nuestros sentidos normales, por así decirlo, pero esta persona que la edificó, que se llama Rudolf Steiner, pues tenía esa percepción, tenía esos sentidos despiertos para, para ver ese mundo invisible que está detrás del mundo visible, y tiene diferentes ramas sociales. Hay la más famosa, pienso yo, que es la pedagógica, la pedagogía Waldorf, que viene de la antroposofía, pero hay sus ramas médicas, la psicología, sus ramas artísticas. Especialmente vamos a estar haciendo énfasis en, hay sus ramas astrológicas también, recientemente aprendí eso, así que incluso yo y algunos integrantes aquí estamos en un curso de astrología y antroposofía, que también va a nutrir estos encuentros. Así que vamos a estar, o voy a estar invitando a hacer puente entre esas dos perspectivas o esas dos miradas. Mayormente lo de la información de los sentidos viene de este libro, uno de mis libros favoritos, que se llama Los 12 sentidos, como How Healthy Senses Refresh the Soul, por Albert Sussman. Así que si le interesa lo que se va a estar diciendo aquí, pues les recomiendo muchísimo que lo consigan.
a través de Amazon, creo que es la manera más fácil. Cualquier momento, duda o pregunta, me dejan saber, ¿ok? O si quieren comentar algo en confianza. Pues esos son los dos enfoques. Y cada enfoque va a tener sus diferentes asociaciones. Vamos a empezar con la astrología ascensional, que también se le llama, es la misma que la astrología topocéntrica. En la astrología, cada signo del zodiaco se le asocia a uno o a varios animales. Entonces, para aprender, por ejemplo, la próxima semana que vamos a aprender de Aries, pues vamos a ver cuál es el animal de Aries. Y si uno quiere entender los códigos o la energía de esa constelación de Aries, pues vamos a estudiar a través de este animal. Que en este caso sería la oveja y el carnero. Que el carnero es el macho de la oveja. Cualquier pregunta, de verdad, si digo algo que sea extraño, por favor, en confianza, le escriben o lo hablan. También cada signo se asocia a una parte del cuerpo. Así que lo mismo, para aprender ese signo también podemos estudiar esa parte del cuerpo o ese órgano. Cada signo de la astrología también se asocia a uno o a varios planetas. El tipo de esta astrología lo que hizo era un estudio de la literatura y lo que hizo fue crear este lenguaje para hacer accesible y ese sistema para entender el zodiaco, los planetas, de una forma sencilla. Así que por eso estudiamos un animal. ¿Tú quieres saber Aries? Pues estudia la oveja, cómo es el carnero, cómo es la oveja, cómo es el macho de la oveja. ¿Quieres saber de Aries? Pues estudias la parte del cuerpo de Aries. En este caso sería la cabeza, donde existe la mayoría de nuestros sentidos. Así que vamos a ver a qué sentidos luego se asocia a Aries. Y también se le asocia a un elemento que también se le llama movilidad: agua, tierra, fuego, aire. En el caso de Aries, pues sería fuego. Vamos a estar viendo un enfoque global de todos los signos y podemos estar enfocando en cada signo y por lo tanto en cada sentido. También se asocia a cada signo de la astrología ascensional a un interés o motivación en grupo. Las intereses y las motivaciones pues pueden ser, van de lo más personal, después a lo más familiar, después a lo más social y después a lo más trascendental. En el caso de Aries pues sería como más personal. Y también se lo asocia a una cualidad, un comportamiento también en grupo. Los comportamientos de cada signo pueden ser líder o cardinalidad. Vamos a estar entrando en cada signo y vamos a ir profundizando en eso. Es simplemente una mirada general. Si te comportas como, si ese signo se comporta como un líder, si ese signo se comporta como un seguidor o es adaptable, o si ese signo se comporta, le llaman, el que queda sería el comportamiento automotivado o terco, que puede estar en un grupo, pero tampoco es que necesita el grupo. También los que saben de astrología, pues se asocia a lo cardinalidad, mutabilidad y fijeza o fijo. Entonces, en la antroposofía, cada sentido, ¿verdad?, se asocia a un signo zodiacal y por lo tanto vamos a estar viendo el signo zodiacal que está pasando ahora mismo por el Sol y a qué sentido se le asocia y estudiando eso y encontrando puentes de asociaciones entre ese signo y ese sentido según la antroposofía. Y entre los códigos de la astrología ascensional y lo que propone la antroposofía sobre ese sentido y por qué lo asocia a esa constelación en particular. También se asocia cada sentido a 3 grupos sensoriales. Esos 3 grupos sensoriales se pueden dividir en los sentidos, ¿verdad? Si hay 12 sentidos, esos 12 sentidos los dividimos en 3 grupos, pues cada grupo va a tener 4 sentidos. 4 por 3, 12. Entonces hay 4 sentidos que son más físicos o más corporales. Hay 4 sentidos después de eso que se le asocian más al alma, le llaman sentidos del alma o también sentidos emocionales. Y los últimos 4 sentidos son los que llaman sentidos superiores o sentidos cognitivos, sentidos sociales o los sentidos espirituales. Muchas maneras de llamarlo. Y vamos a ver cada sentido y a qué grupo sensorial se le, ¿verdad? De lo más personal hasta lo más trascendental, por así decirlo. También se le asocia una experiencia
en el ambiente o un cuerpo físico o un cuerpo sutil, que la antroposofía también estudia los cuerpos sutiles, dice que tenemos más de un cuerpo, y vamos a estar viendo eso también desde cada sentido, asociándolo a cada signo, y también a una fuente espiritual. ¿Alguien quería decir algo? Confianza. Menos Aries y el sentido del tacto. Ahí creo que se escuchó una cosa. Creo que se escuchó. Ok, gracias. Y eso, dudas, preguntas. Yo sé que esto es una visión súper generalizada y qué sé yo, pero por eso es la charla introductoria. Ya cuando entremos en cada signo y en cada sentido, pues vamos a profundizar. En eso voy a profundizar ahora un poquito entre cada signo y cada sentido, pero es como por así decirlo, lo más que se me quedó de cada signo y cada sentido. Pero ya en cada encuentro, pues vamos a ir de lleno y curioseando y explorando cada constelación y el sentido que se asocia según la antroposofía a esa constelación. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar viendo a Aries, ¿verdad? Aries se le asocia la parte del cuerpo y la cabeza, los animales se asocian a el carnero y la oveja, y el sentido, irónicamente en astrología, Aries es el primer signo, con Aries se comienza el zodiaco, por así decirlo, comienza la primavera, pero en cuestión de los sentidos, por lo menos como lo hablaba el libro, es el último sentido. Está bien curioso. Es el sentido como más espiritual o el sentido más elevado, que es el sentido del yo ajeno, o como le llaman en el libro, que está en inglés, el ego sense. Así que podemos asociar a alguien. Cuando piensan en un carnero o una oveja, ¿qué les viene a la mente? El carnero es que parecen unas cabras, pero realmente el macho y la oveja que tienen unos cuernos así en espiral, se pasan como dándose cabezazos. Por eso Aries rige la cabeza. O los que saben ya quieren comentar sobre ese animal y sobre el sentido de Aries. Sí, algo. Lo escucho. Bien decidido me suena a mí. ¿Verdad? Bien impulsivo, bien decidido. Y este sentido del yo ajeno trabaja mucho con el otro. También vamos a ver que cada sentido se nutre del signo opuesto que se le asocia a ese sentido. Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto de Aries? Si alguien sabe. Libra. Libra, exacto. Pues el sentido de Libra va a estar súper ligado y asociado al sentido de Aries. El sentido de Libra es el sentido del tacto, es el primer sentido. Entonces, Aries es como el sentido más físico, es el sentido de Libra. Y el sentido de Aries, que es el opuesto, es el sentido más elevado, más superior. Pero es a través del tacto que eventualmente nutrimos el sentido del yo, por así decirlo. Y el yo en la antroposofía es como esa parte interior de nosotros que decide, que es la que se nutre a través de la voluntad. Y cuánta voluntad nosotros vamos a tener para ejercer esa decisión, como dijeron, ese impulso de nuestra personalidad en la vida, pues va a depender cuán saludable o nutritivo estuviera, o cuán naturales fueron nuestras experiencias con el tacto. ¿Okay? Vamos a profundizar eso la semana que viene. Voy a abrirlos de todos los sentidos espirituales, los sentidos cognitivos sociales, porque para entender a uno, y el libro lo dice como que va a ser bien difícil, sé que los vamos a poner así, pero es bien difícil estudiar un sentido separado del otro, porque nunca percibimos de esa manera. Siempre están todos de una forma u otra envueltos o activos en una percepción. Mayormente, según algunos que han estudiado los 12 sentidos, mínimo hay 2 sentidos bien activos, bien activos. Entonces,
para estos sentidos espirituales o cognitivos y sociales se necesita mucho al otro y se empieza a desarrollar de forma más consciente luego de los 21 años o ya cuando uno es adulto. Entonces, el sentido de, por así decirlo, el sentido de cáncer es el sentido de escuchar, la audición o el sonido. Y ese sentido, pues, tiene su órgano de percepción, que son obviamente los oídos. Y ese sentido habla solamente de cómo percibimos el sonido, más allá de las palabras, porque para las palabras hay un sentido, que sería el sentido del lenguaje, que sería de género, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos escuchar sonidos, pero sin palabras. Entonces, por eso lo divide. Escuchar es un sentido y entender las palabras que vienen a través del sonido es otro sentido. Al igual que esas palabras tienen una idea detrás de esas palabras. Entonces ahí viene el sentido de Tauro, que es el sentido conceptual o el sentido del pensamiento. Porque yo puedo escuchar algo, pero ni siquiera una palabra, es simplemente un sonido. Pero escucho un sonido que se convierte en una palabra, escucho la palabra y puedo escuchar la palabra, puedo escuchar ese lenguaje, pero ni siquiera sé qué significa ese lenguaje porque está en otro lenguaje o porque está en mi lenguaje, pero ni siquiera pude entender cuál es el concepto o la idea que está detrás de eso. Y por eso el sentido del pensamiento o el sentido conceptual o del pensamiento ajeno, porque todo esto tiene que ver más con el otro, pues es otro sentido. Lo separan del sonido, del lenguaje y del pensamiento. Y el sentido del yo es como ver si realmente detrás de ese sonido, que es una palabra, que detrás de esa palabra hay un concepto, hay un pensamiento, cuán verdadero o auténtico o falso es ese pensamiento, si hay un yo detrás de ese pensamiento, ¿verdad? Si esa persona lo que está hablando en palabras y esas palabras a la idea y el concepto que está llevando esas palabras representa su autenticidad como yo, como persona. Y por eso es otro sentido aparte. Yo puedo estar repitiendo aquí cosas que leí y quizá su sentido del yo va a decir como que, él está repitiendo cosas. Ese es su sentido del yo. O puedo estar hablando ahora mismo aquí, hablando y ni siquiera estás entendiendo la idea que yo estoy tratando de transmitir. Pues ese es el sentido del pensamiento, el sentido de Tauro. O puedo estar hablando y sin querer digo una palabra puertorriqueña que una persona de otro país ni siquiera entiende. Pues ese es el sentido del lenguaje. Obviamente el sentido del sonido es simplemente poder escuchar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Están sintiendo y percibiendo la idea que está detrás de esto. Ok. Sí, gracias. Ok, pues esos son los 4 sentidos. Vamos a ir profundizando en cada encuentro. Pues esos son los 4 sentidos superiores o cognitivos y sociales que se asocian a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Y para los que son nuevos en la antroposofía, les invito a esto, algo por así decirlo bien esotérico, es algo para poner a prueba a través de abrirse a la posibilidad de lo que esto propone y ver en la experiencia si resuena con ustedes. En la experiencia sí ha resonado, porque va a hablar de cosas bien sutiles como, por ejemplo, el sentido de la audición. La antroposofía dice que realmente ¿verdad? Cuando llega un sonido a nuestro órgano de percepción, que es el oído, la antroposofía dice que hay seres espirituales, ocurre una dinámica invisible y también biológicamente se puede entender esto, que coge ese sonido y por así decirlo, lo digiere por nosotros, y esto ocurre a nivel físico, y los que hacen eso son los ángeles. Supuestamente esas entidades angelicales son las que cogen, gracias a los ángeles que nosotros podemos escuchar. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando veía muñequitos, qué sé yo, siempre que venía un ángel o un demonio, ¿verdad? Un demonio realmente es un ángel, pasa que trabaja de otra manera, o eso es lo que yo creo o proponen alguna filosofía, pues siempre estaban donde, nunca estaban, los ángeles nunca estaban en el ojo, estaban en donde, el oído, ¿verdad? Susurrando, hablando. Así que
los dos sentidos angelicales, por así decir, el sentido angelical es el sentido de cáncer, así que el que tiene mucho cáncer, pues tiene puede quizás tenga esa conexión con esa audición espiritual. Y obviamente aquí estamos viendo 12 sentidos, que vamos más allá de los 5 sentidos que conocemos, pero de los 5 sentidos que conocemos, el único que la antroposofía categoriza como superior es la audición. Me viene a la mente también, como decía la Biblia, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Antes de la creación, ¿qué fue primero? El sonido. El sonido, la vibración. Exacto. Así que, y a nivel, ¿verdad? De física cuántica o todo es vibración. Todo lo que aparenta ser sólido es simplemente está vibrando a una frecuencia pues, más densa. Pues vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Cuando lleguemos a cáncer, pero entonces escuchamos y los ángeles lo modulan por nosotros hasta cierto punto y todo el mundo supuestamente tiene un ángel. Yo sí creo esto. Y el sentido de Géminis, el lenguaje, trabaja más con cómo grupos de personas se comunican. Y ya hay más de los ángeles, los que se encargan en brindar ese servicio o que crean los lenguajes serán los arcángeles. Todo el mundo tiene un ángel, pero rara vez alguien tiene un arcángel solamente para ellos. Así que cada lenguaje tiene su arcángel como tal. Entonces, escuchamos algo, los ángeles nos ayudan a digerirlo, por así decirlo. Si es un lenguaje, pues los arcángeles nos dan ese don. Y luego es como ir quitando, ¿verdad? Quitas vibración para que escuches el sonido. Luego, a través del lenguaje, quitas hasta cierto punto la musicalidad, hasta cierto punto de lo que están diciendo para que puedas entender la palabra. Y luego, para entender la idea, tienes hasta cierto punto que digerir y quitar la palabra para poder entender lo que hay más atrás de ella, que es la idea y el concepto. Y después, ya ahí nos toca la entidad espiritual de Tauro, el sentido del pensamiento, es como le llaman el ser crístico. Es que hasta cierto punto tú tienes que sacrificar tus propios juicios y conceptos para poder entender la idea y el concepto de otro. Porque si tú estás hablando, la otra persona te está hablando, tú estás juzgando, pues entonces nunca va a entender nada. Entonces el sentido de Tauro trabaja con eso, con hasta cierto punto crucificar tus juicios y tus suposiciones y lo que estás imaginando de la otra persona para que entonces puedas entender la idea o el concepto que está tratando de expresar ese otro. Y al final ves al otro, que es el sentido del yo. Puedes ver realmente al otro. Y irónicamente viendo al otro, pues te ve a ti mismo. Sé que hay varios aquí que siguen el curso en milagros, y el curso en milagros, eso es bien curso en milagros, que al final todo es uno, que mi yo es realmente el yo del otro. Así que en eso también hace puente la antroposofía y la astrología. Duda o pregunta con estos sentidos superiores, espirituales, cognitivos, sociales. Va a ser un poquito, me interrumpen cualquier cosa, por favor. Va a ser un poquito raro porque el libro realmente lo habla desde los sentidos más físicos. Empieza con Libra y por así decirlo, pero pues yo quise empezarlo con Aries porque Aries es el primer signo y algo, una idea que llevan jugando conmigo hace tiempo. Tenía buena astrología en estos momentos. Va a la par con lo que estoy recibiendo del curso de astrología y antroposofía. Así que les invito como que tener la paciencia y dejar que estas cosas, porque vamos a empezar con el sentido hasta cierto punto más difícil o más superior, pero vamos a ir viendo, vamos haciendo referencia a otros sentidos como estamos haciendo acá, porque literalmente para entender un sentido hay que hablar de otro. Aquí estamos hablando del grupo de los sentidos superiores. El sentido de Leo es el sentido de calor. Este sentido, si ya ha sido reconocido por la ciencia, le llama termorrecepción. Así que ya la ciencia se está dando cuenta que tenemos más de un sentido. Y hay otro aquí que también la ciencia ha reconocido. El sentido de Virgo es el sentido visual, súper peculiar, ¿verdad? El más abarcador, por así decirlo.
Si tienen duda o preguntas, curiosidades de cada signo, me avisan. El sentido de Libra, el sentido del tacto, obviamente el de la visión. O si alguien como dice, visiona, Virgo, como que confianza. El sentido de Libra, el sentido del tacto. Ya aquí estamos viendo Leo, Virgo y Libra. Bueno, pasa que se coló. Leo, bueno, hablo de esto ya mismo para evitar confundirlo. Vamos por el orden del zodiaco. Aries, ¿verdad? Después de Aries viene Tauro, que es así como lo vamos a estar viendo en los encuentros. Después de Tauro viene Géminis, después Cáncer, después Leo, sentido del calor, Virgo, sentido visual, Libra, sentido del tacto. Escorpión, este quizás sea nuevo para algunos, aunque ya la ciencia lo está reconociendo, ya lo reconoce, se llama sentido de vida, sentido vital, life sense. La ciencia le llama nocicepción o sentido del dolor. Sagitario, sentido de movimiento, ya la ciencia también lo reconoce, se llama propiocepción. Capricornio, sentido de balance, también la ciencia lo reconoce, se llama equilibriocepción. Acuario, sentido de olfato, ese era uno de los principales 5, y Piscis, sentido del gusto. Entonces, para entender el sentido de Aries, hay que entender el sentido de Libra. Para entender el sentido de Tauro, hay que entender el sentido de Escorpio. Y duele, de verdad, ¿verdad? El sentido del dolor duele dejar uno los juicios para poder dejar entrar al otro. Para entender el sentido de Géminis, hay que entender el sentido de Sagitario. Que uno va a decir sentido del lenguaje con movimiento. Si tú analizas el lenguaje, es bien lineal, es como moverse de una palabra a otra, hay que seguir un camino, ¿verdad? Tampoco es que las oraciones sean como un es un movimiento. Cuando tú lees, tú vas de izquierda a derecha. Incluso esto me recuerda mucho a una película que se llama Aquila and the Bee, que era de deletrear. Ahora no sé si estaba basada en hechos reales, pero ella podía accesar mejor al deletrear cuando hacía un movimiento, cuando hacía un ritmo, cuando creaba con un camino. Y personas y ciencias que se dedican a estudiar el desarrollo encuentran una asociación clara y evidente entre el movimiento y el habla y el lenguaje. Para entender el sentido de Cáncer hay que tener el sentido de Capricornio, que sería el opuesto. Esto sí es bien fácil, ¿verdad? Cuando tenemos una infección de oído, especialmente en las cavidades semicirculares, donde hay líquido, que ese es el órgano de percepción de Capricornio, esas tres cavidades semicirculares, que son las que nos dan la percepción del eje del espacio. Gracias a Dios, gracias a esas cavidades semicirculares en el oído interno, podemos determinar, podemos equilibrar nuestra fuerza con la fuerza de la gravedad, que es a la que estamos sujetos desde que nacimos. Y nos ubicamos idealmente en balance en esas tres dimensiones que son al frente y atrás, izquierda, derecha y arriba y abajo. Incluso cuando uno tiene una infección de oído, que eso lo iba a decir, se le da vértigo, ¿verdad? Uno pierde el balance. Es fácil asociar a Cáncer y a Capricornio en cuestión de esos sentidos, porque literalmente sus órganos de percepción están en el mismo lugar. Para entender a Leo, vamos a también hablar de Acuario. El sentido de Leo es calor. Y el calor es como un sol, ¿verdad? Va de adentro hacia afuera. Y el sentido del olfato al revés. Es como algo de afuera que te invade, para bien o para mal. Se te mete adentro. Y esa dualidad o esa polaridad. Vamos a estar trabajando mucho con entender a través de la comparación o el estudio de los opuestos. Y vamos a entender el sentido de Virgo cuando también entendamos el sentido de Piscis. Sentido visual es como tú te abres al cosmos, ¿verdad? Tú abres los ojos y ¡fum! Todo es hacia afuera, ves
la luz, ves todo adentro. Entonces, el sentido, ve el macrocosmos. Entonces, Piscis es el portal del microcosmos. El sentido del gusto a través de la boca, ¿verdad? Dicen que el pez muere por la boca. El sentido del gusto es lo que nosotros decidimos meter a nuestro cuerpo a través de la boca, crea nuestro microcosmos. ¿Verdad? Todo lo que nosotros comamos va a crear o va a afectar nuestro ambiente interno. Hay gente que dice que tú eres lo que comes. Yo nunca diría eso. Yo diría, tú eres lo que comes y nunca pudiste desechar. Se queda, ¿verdad? En ese microcosmos. Luego vamos a ver a Libra, que es el sentido del tacto, y ya hablamos, ¿verdad? Y lo puesto a Sagitario, Capricornio, exacto, ya. Okay. ¿Duda o pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Tengo una preguntita. Sí, claro, adelante. Tú dijiste ahorita que Aries, Tauro, Géminis y Cáncer son sentidos superiores, ¿estoy correcta? Sí, sí. Y los otros 4, Leo, Virgo, ¿tienen alguna clasificación? Sí. Y los otros, ajá, que no, eso Gracias. no sé si vas a decir. Okay. Sí, se me quedó. Estos primeros 4 es que quizás es verlo mejor en esta próxima foto, sí. Quizás mejor verlo aquí. Ok, perfecto, está bien. Sí. Pero muy buena pregunta. Esto es una sinopsis del libro que les hablé. Aquí podemos ver, yo creo que aquí se puede visualizar mejor, ¿verdad? Lo opuesto, sentido del tacto, opuesto al sentido del ego. Aquí podemos ver que los 4 sentidos físicos se oponen a los 4 sentidos espirituales. Libra, el primer sentido físico, el del tacto, se opone a Aries, que es el último sentido espiritual. Escorpio es el segundo, el life sense, el segundo Escorpio, el segundo sentido físico que se opone a Tauro, que es el sentido conceptual, que es el 11. El sentido de Sagitario, de automovimiento, se opone al de Géminis, que es de lenguaje. Sol, y el sentido de balance, que es el de Capricornio, se opone al de audición. Son Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio son los 4 sentidos físicos. Esos son los 3 grupos sensoriales. 4 signos o 4 sentidos físicos, 4 signos o 4 sentidos álmicos, emocionales o del alma, y 4 sentidos espirituales. 3 grupos de 4 signos y 4 sentidos. Entonces, los primeros, los sentidos y los signos más físicos, o a los signos que se asocian, los sentidos más físicos, porque uno dirá, diantre, Capricornio, sé yo, déjame ver, quizás Sagitario físico, pero se asocia a un sentido físico. Los 4 sentidos físicos. Josué, ¿puedes repetir cuáles son los sentidos físicos de nuevo? Sí, son Libra, en este orden, Libra, Escorpio, y van también en orden de zodiaco. Después de Libra viene Escorpio, después de Escorpio, Sagitario, y después de Sagitario, Capricornio. Son los 4 sentidos físicos. De Libra a Capricornio en el orden zodiacal. ¿Okay? ¿Se entendió eso? Entonces, los 4 sentidos físicos se oponen a los 4 sentidos espirituales, y los 4 sentidos que están en el medio, los sentidos del alma, ¿verdad? El alma dicen que es lo que está en el medio entre lo físico y lo espiritual. Los 4 sentidos del alma se oponen a sí mismos, a otro sentido del alma. Los 4 sentidos del alma serían Acuario, sentido del olfato, Piscis, sentido del gusto. Y vamos en orden, ¿verdad? Libra, después de Libra viene
Escorpio, después de Escorpio viene Sagitario, después de Sagitario viene Capricornio, y después de Capricornio viene Acuario. Después de Acuario empiezan los sentidos del alma. Después de Acuario viene Piscis, que es otro sentido del alma, que es el gusto. Entonces ahí hay que hacer un brinco, que lo voy a ilustrar ya mismo, y los que han estudiado antroposofía, quiero que me digan a qué más o menos se parece esa forma. De Piscis brincamos, para seguir con los sentidos del alma, vamos a brincar al opuesto, ¿verdad? Del 6 brincamos al 7, que es de Piscis, brincamos al próximo sentido del alma, que sería el opuesto de Piscis, que es Virgo, que es el sentido de la visión, un sentido del alma también, un sentido emocional. Y después de Virgo, ¿qué viene después de Virgo? ¿Qué signo viene después de Virgo del zodiaco? Si alguien sabe. Después de Virgo. Escorpio, ¿no? ¿Escorpión? Perdón, exacto. Ah, que diga, no, Libra. Libra. Déjame refrasear la Sí, es cierto, pregunta. Libra. Sorry. ¿Qué viene antes de, porque vamos yendo para atrás, ¿qué viene antes de Virgo? Leo. Pues Leo es el último sentido espiritual. Yo digo último primero, pero realmente es como lo pone el libro. Pero para entender los sentidos nunca los vean así como que uno va primero, después. Los vamos a separar porque así es que podemos entender el concepto a través de, pero eventualmente esta charla es como que todo unido, pero eventualmente vamos a profundizar y al final quizás hagamos varios encuentros de cómo practicar eso en una vida práctica o en una vida diaria o en una carta astral. Entonces los 4 sentidos físicos de Libra a Capricornio, después viene Acuario, Piscis, sentido del alma o emocional, y de Piscis brinca a Virgo, sentido de la visión, y de Virgo va para atrás a Leo, el último sentido del alma, que es el sentido del calor o de la temperatura. Y después Cáncer empieza los signos espirituales, yendo para atrás hasta Aries. Cáncer, el sentido de la audición, va para atrás a Géminis, sentido del lenguaje, de Géminis va para atrás a Tauro, que es el sentido del concepto, el sentido del pensamiento, y va para atrás a Aries, que es el sentido del yo. Aquí te dice un poquito más sobre cada signo, ¿verdad? El tacto que determina. Dicen que el libro es bien curioso, ¿eh? A mí me voló la cabeza esto. Dice que el libro, que tú realmente nunca estás tocando nada. Tú te estás tocando siempre a ti mismo, tus propios límites. Cuando tú tocas algo, lo que tú estás tocando es lo que tú consideras tuyo, que es el cuerpo, chocando contra otro límite que lo consideras ajeno. Pero entonces te pones ¿verdad? Viéndolo de manera más física, y les puedo hacer este ejercicio. Pueden hacer este ejercicio si quieren. Si cogen algo y con ese algo, yo tengo un libro y con ese libro yo toco la pared, si lo quieren pueden hacer ahora, yo puedo sentir cómo el libro está tocando la pared. Pero el libro tampoco es parte de mi cuerpo, pero yo puedo sentir cómo la punta del libro está tocando la pared. Entonces el sentido de esto vuela la cabeza y otros ejercicios que vamos a estar haciendo, el sentido del tacto va mucho más allá del cuerpo, realmente va a lo que tú consideras tuyo. O los ciegos, ¿verdad? Que pueden sentir, obviamente pueden sentir el final del palo, pero el palo tampoco es parte de su cuerpo, pero es parte de su sentido del tacto. ¿Okay? El sentido de Escorpio de la vida, que trabaja como cómo crecemos y cómo va decayendo nuestra constitución. Esas personas que dicen, diantre, yo creo que me voy a enfermar, yo creo que me estoy enfermando. Pues tiene un buen sentido será chévere ver cuánto Escorpio tenía en su carta, tiene un buen sentido de la vital, el sentido de la vida. O hay personas que van al doctor y le dicen, mira, ¿qué te duele? Ay, pues yo ni sé, me duele, tengo un dolor, pero ¿en dónde? Pues yo creo que es por aquí, pero ¿por dónde? Y otras personas que dicen, ¿dónde te duele? Pues sí, me duele el área frontal de la cabeza, a veces irradia la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, hay sentidos que tenemos adormecidos, los tenemos solamente en potencia. Bien curioso porque a veces somos, especialmente los sentidos menos comunes, los sentidos álmicos, los sentidos espirituales, hay veces que somos ciegos o mudos o sordos de esos sentidos. A veces ni siquiera
¿verdad? Si tuvimos un pobre sentido de tacto, especialmente si tocamos pocas personas o lo que tocamos fueron cosas artificiales en vez de cosas más naturales, pues se nos va a hacer bien difícil como adultos poder aceptar el otro. Vamos a estar siempre, mira, chocando como el Aries. Pero si no se pone a estudiar el carnero, la que es el macho y la oveja, ellos chocan, pero después tú los ves jangueando como si nada, como los niños, ¿verdad? Por eso Aries se la asocia a los niños. Ellos pelean, pero tampoco es que lo cojan en serio. Después se juntan a jugar. Así que esa parte de la reconciliación, pues quizás por esa deficiencia de sentido del tacto, quizás tampoco lo abrazaron mucho, esto y lo otro. Y hay casos de niños que se mueren por falta de tacto. Pueden que lo hayan cuidado, o sea, cuidado en el sentido de que le daban de comer y qué sé yo, pero nunca jugaron, nunca tocaron, nunca los tocaban y perecieron. Sentido del movimiento, cómo uno se expresa a través del cuerpo, sentido del balance, la orientación gravitacional, ya hablamos de eso, sentido del olfato, ¿ves? Cómo uno vaciarse para llenarse con otra cosa, materialmente hablando. Yo sé que es gaseoso, pero a nivel físico uno lo siente, material. Y trabaja, el sentido del olfato también trabaja mucho con la moralidad. Alguien que tenga mucho acuario, riéndome, sabes que los acuarios son bien open y qué sé yo, pero con algunas cosas son bien fijos, ¿verdad? Son bien estrictos con la moral, lo consideran moral o inmoral. Entonces las cosas inmorales supuestamente apestan y las cosas morales pues huelen a incienso, huelen a rosa. Sentido del gusto, controlar lo ponderable con lo que forma mi cuerpo, que es mi microcosmos, se lo comentamos. Sentido de la visión, cómo yo experimento lo imponderable, ¿ya? Porque yo puedo ver, pero realmente puedo ver todo lo que hay. Vamos a dar cuenta que lo que uno ve realmente es lo que uno quiere ver. Esto es bien Curso en Milagro. Cuando lleguemos al sentido de Virgo, les va a encantar lo que esté en Curso en Milagro, porque lo que propone la antroposofía de la visión, yo hice un live de esto, lo pueden encontrar en la página, es bien curioso, que realmente lo que uno ve son ilusiones ópticas. Y si uno estudia el aparato, el órgano de percepción, el ojo, uno realmente lo que está viendo son proyecciones de luz y sombras, ¿sabes? Es bien interesante ese sentido. Y por eso Virgo, ¿verdad? Uno dice, pues esa sociedad está en Virgo. ¿Y qué es la Virgo? Es la purificación, es la sanación, es como el discernir. Y de todo lo que vemos, hay que discernir y purificar cada vez más nuestra visión, lo que vemos, porque lo que vemos realmente es lo que queremos ver. O sea, hay que ver qué es lo que realmente queremos. Queremos paz, queremos amor, queremos unión, queremos otra cosa. Sentir la temperatura, que supone el sentido de Acuario, que es, si Acuario es vaciarse para llenarse, el sentir la temperatura es generar calor para irradiarlo como un sol al mundo. Incluso yo cuando estaba preparando este taller, sentía mucho calor. Y yo creo que antes de anoche fue como la primera vez que me baño con agua fría, porque mi sentido de temperatura, mi sentido de calor, también mi Leo está en la casa 10, mi casa 10 es Leo. Es como, wow, me siento bien caliente, es como que me estoy preparando como para expresar todo este calor y me bañé con agua fría. Era de noche, me bañé con agua fría porque pude percibir mi sentido de temperatura y pude sentir que estaba bien caliente, que ni siquiera necesitaba bañarme con agua caliente. Todo lo contrario, necesitaba balancearlo. Mi life me dijo, necesitas balancearte y bañarte con agua fría. El sentido de la audición, cómo a través de la vibración uno puede elevar la materia. A través de la guía de los ángeles y ver cuán armonioso, cuánta armonía o disonancia hay en lo que escuchamos. Pero más allá de eso, también que estamos aquí para servir puente de vibración, para elevar tanto la materia que seamos puente a través de nuestra alma y llevarla al espíritu. Es bien interesante este sentido. Incluso yo creo que es el sentido que más páginas le dedican en el libro. Y te explica todo el aparato auditivo. Bien interesante ese sentido. Como es la puerta a la espiritualidad, a los sentidos espirituales, por así decirlo. Por eso mucha gente ha escuchado a Dios, pero nadie lo ha visto, ¿verdad? Por esto. Porque
la visión es un sentido del alma en vez de un sentido espiritual. El sentido del lenguaje, como nosotros nos expresamos y cómo el otro expresa su espíritu a través de la palabra. El sentido del concepto, como cuánta falsedad o autenticidad hay en el espíritu del otro. Y el ego sense es cómo tú puedes romper esas barreras, porque al final todas las barreras que creaste con el sentido de Libra tienes que romperlas para poder llegar al otro. Ahora mismo mi sentido del yo está tratando de penetrar su sentido del yo, de tratar de entrar en su sentido del yo. Entonces va a haber resistencia, a veces hay como que está hablando mucho, o ni siquiera está haciendo sentido. Entonces son las resistencias del sentido conceptual, del sentido del lenguaje, del sentido de la audición. Ahí entonces para que realmente usted, mi yo, llegue a su yo, tienen que romper con la audición, con la ayuda de los ángeles, tienen que romper con el lenguaje y más allá de las palabras que estoy tratando de expresar, tienen que romper con los conceptos que ustedes tenían para que puedan entender el concepto que estoy tratando de transmitir a través de la palabra, para entonces para que ustedes me puedan ver, hasta cierto punto yo también verlo a ustedes. Y esto es un proceso que ocurre automático. Es bien difícil, por eso el camino espiritual es de por vida, porque esto ocurre en nada. Esto ocurre en nada, es bien sutil, por eso son los sentidos espirituales. ¿Dudas, preguntas, curiosidades, comentarios? Ya estamos terminando. Entonces, esta imagen fue sacada del curso que estoy tomando de antroposofía y astrología, creo que hay algunos compañeros aquí, y ahí proponían de cómo hasta cierto punto nosotros estamos envueltos dentro del cosmos o del vientre del zodiaco, ¿verdad? Que todo el cosmos está hasta cierto punto arropado o siendo formado por los límites del zodiaco. Y ese zodiaco va a determinar entonces cómo nosotros percibimos la vida, esta tercera dimensión, el cosmos. ¿Ok? Entonces aquí también habla de cómo cada signo rige una parte del cuerpo y también más allá de regir una parte del cuerpo, rige el signo y va formándolo desde el vientre materno. Súper interesante eso. Y yendo en esa línea, Ponla de ¿verdad? nuevo, por favor, la Sí. anterior. Okay. Sí. Okay. Está lo que O rige sea la que cabeza. a eso es lo que te iba a preguntar, que si son como las diferentes partes del cuerpo. Sí, aquí están fuera de los sentidos. Estas son las partes del cuerpo. Esto es más astrología. El Aries rige la cabeza. Tauro rige el cuello. Géminis. Géminis dice que rige los shoulders, pero es como los shoulders que se crean brazos y manos. Porque también Tauro coge un poquito de los hombros. Como que es que tampoco es como por segmento, ¿verdad? Todo es como una mezcolanza, pero va en ese orden. Después va bajando, Cáncer el pecho, Leo el plexo solar. Yo les puedo pasar esta presentación, las puedo poner en el chat para que la puedan tener y puedan guardar las imágenes o revisarlas. Al igual que cuando termine la presentación, va a quedar grabada en el chat y la pueden bajar de ahí. Por 30 días solamente. Que si la quieren, bájenla. Porque en 30 días desaparece. ¿Okay? Pues partiendo de esa premisa, vemos aquí una rueda zodiacal. Traté como que virarla para que cayera con los dibujitos de la presentación. Aquí está Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. ¿Verdad? Entonces los sentidos físicos serían Libra,
después va Escorpio, después Sagitario y Capricornio. Y estos son los sentidos físicos. Después vienen los sentidos álmicos. Acuario, Piscis, y de Piscis brincamos al opuesto que es Virgo, y después al anterior que es Leo. Y después de Leo empiezan los sentidos espirituales con Cáncer, la audición, Géminis, el lenguaje, Tauro, sentido conceptual, y terminamos con Aries. Y gracias a ese útero o ese vientre que nos mantiene, nosotros pues podemos percibir. Quería hacerlo aquí en el programa para que puedan, para que vean la forma que se crea, y los que saben un poquito de antroposofía me dicen a qué se parece, ¿verdad? El libro dice que, ¿verdad?, los sentidos físicos empiezan con Libra, Escorpio, después pasan a Sagitario y llegan a Capricornio, ¿verdad? Y después de Capricornio empiezan los sentidos del alma, que son Acuario, Piscis, y después aquí, después de Piscis, para seguir con los sentidos del alma, brinca ¿dónde? A Leo y Virgo. Virgo. Y brinca lo opuesto que es Virgo y se va para atrás a Leo, a Leo para terminar los sentidos del alma, y después empiezan los sentidos espirituales con Cáncer yéndose para atrás, Tauro y Aries. ¿A qué se parece esa figura? No. ¿A qué se parece ese trazo? La mezcla. ¿Ah? ¿Para el Miscata? ¿No fue lo que dije? El yin y el yang, el yin y el yang. Parece como el yin. A mí parece una S también. Una S de sentido. ¡Ah, mira eso! ¡Wow! Nunca lo había visto así. Una S de sentido. ¡Ah! Eso hace todo el sentido. Lo mismo. Eso hace todo el sentido. En español como en inglés. Sí, pero lo que yo visualicé fue lo que dijeron la lesmiscata. Si uno la cierra, si uno cierra la S, crea como el signo un 8, que es el signo de infinito, que es la lesmiscata. Que el DNA es así. ¡Wow! Pero es verdad, es la S de sentido. ¡Wow! Gracias, Gladys. Gladys. Dígame. Gladys, ¿qué signo tú eres? Virgo. Ajá, ¿y cuál es el sentido de Virgo? Te dijiste que era la vista, ¿no? Exacto, y mira, una Virgo vio una S de sentido. Digo, yo también vi la S, pero que la haya asociado a sentido. Mira qué interesante. O sea, esto es como para que lo apliquen en la vida. Los otros días yo conocí un muchacho por primera vez, y él hizo un comentario, había un video musical, y el video musical estaba dividido en dos, y era como la misma persona, pero viviendo con diferentes colores, unos colores como que más grises, más opacos, como deprimidos, y los otros con los colores más vivos y qué sé yo. Y él me dijo, wow, es que es verdad, los colores hacen mucho efecto, mucho sentido, mucho... Y yo como estaba, y yo le pregunté qué signo tú eres, y él dijo que era Leo. Y yo, diante, pero debe tener algo en Virgo, porque ese análisis visual yo ni siquiera lo había visto. Y cuando le sacó la carta tenía ascendente y Mercurio en Virgo. Y yo, mira, interesante. Ok, pues la propuesta para terminar es que puedas hacer un encuentro mensual, viendo en qué signo está el sol y viendo a qué sentido de antroposofía se la asocia. Luego de esta charla, pues el primer encuentro será el miércoles que viene para ver a Aries en el sentido del Yoagen. A esta misma hora, por el mismo canal de Skype, 8 p.m. hora de Puerto Rico. Más o menos la secuencia sería, pues, 10 minutos de bienvenida. Ok, aquí sí tengo que hacer la explicación. Los que conocen la antroposofía, pues saben que es euritmia. Pero los que desconozcan, la euritmia es una de las ramas de la antroposofía, una de las ramas artísticas de la antroposofía, que trata de, a través del movimiento, de darle visibilidad a las palabras, darle visibilidad a una palabra o a un sonido. Entonces, cada letra tiene su movimiento y cada signo del zodiaco tiene su movimiento. Y ahorita estaba viendo una tesina de alguien, una tesina antroposófica, y la persona proponía que para nosotros nutrir nuestros sentidos, ¿verdad? En este mundo de la tecnología, especialmente estos tiempos pandémicos, donde se nos hace difícil, estamos tan encerrados que los sentidos espirituales, los sentidos superiores, que los tenemos que poner
los tenemos que nutrir con el otro. Eso también dice el milagro, que tú necesitas el otro, ¿verdad? Para poder acceder al milagro. Pues en estos tiempos donde se nos hace difícil estar con otro, hay que buscar maneras de poder nutrir nuestros sentidos y despertar todos nuestros sentidos, especialmente los superiores. Y las artes es una buena manera de la arte armoniosa, ¿verdad? Porque hay arte y hay arte. A veces mucho arte moderno lo que hace es todo lo contrario, nos duerme más nuestros sentidos. Una música bien alta te puede afectar el oído, ¿entiendes? Ujú. Grotesco o inmoral te puede trancar tu sentido conceptual. Whatever, tú sabes, o algo que huela bien mal, aunque alguien lo llame arte. Pero el arte más clásico, por así decirlo. Pero la euritmia dice que tiene, a través de la euritmia, que básicamente hacer todo, ya sea una palabra, y cada encuentro vamos a hacer el movimiento. Así que los invito a que los que se quieran quedar, por favor, que lo intenten y que tengan un espacio donde se pueda mover bastante para hacer el movimiento, la euritmia del signo. La semana que viene vamos a hacer la euritmia de Aries. Yo nunca vendo nada que no haya comprado y me haya gustado. Y yo hago euritmia todos los días y lo que despierta en mí es bien sutil y bien poderoso. Y hacerlo ritmo, lo que está pasando el sol y el que estamos estudiando, hay cosas que de seguro al hacerlo ritmeante van a entender mucho mejor que si no la hacen. Y pueden ponerlo a prueba, quizás. Pero sí, vamos a estar, es rapidito, es hacer un movimiento de la línea del ciclo antes de comenzar con la presentación. Y luego me gustaría ver como la carta de alguien, si alguien quiere mandarme su información, ya sea de usted mismo o de otra persona, para, por ejemplo, la semana que viene vamos a ver cuánto de Aries tiene esta persona y cómo se manifiesta ese sentido. Ejemplificado en la experiencia de esa carta que estamos estudiando. Idealmente que sea uno de ustedes para que puedan corroborar, sí, mira, pues yo se me hace difícil aceptar al otro, o se me hace difícil, o tengo un ascendente en Aries y siempre trato de imponerme en el otro, después me arrepiento. ¿Okay? Hacerlo práctico, y así como yo tuve esa experiencia con mi calor cuando estaba preparando esto, o con este muchacho que dijo esa cosa del sentido visual, o con Gladys ahora, que es Virgo y tuvo esa visión de la S y sentido, o por lo menos lo pude expresar, pues ver una carta, ver cómo eso se asocia. Y la despedida, así que te interesa en saber un poco más de antroposofía, me avisan, pueden enviar websites, en conocer un poquito más de la astrología topocéntrica, que es la que vamos a estar estudiando aquí un poco a través de los códigos de los signos. Me dejan saber, le puedo enviar links. Los que estén interesados en el curso que estoy tomando de astrología y antroposofía, desconozco si están a tiempo, yo creo que sí, porque se están grabando y quizás se puedan incursionar, me avisan para darle. Hay creo que una participante aquí que también está dando unos encuentros de tarot, que tiene mucho ella también estudia antroposofía, y el tarot también tiene mucho del zodiaco y de los elementos y esas cosas, y la numerología que se asocia. Así que aprovechen y nutran su sentido, especialmente de una forma armoniosa. Y a ver si se me queda algo. Yo creo que será todo. Dudas, preguntas. Tú dijiste que lo vas a poner en el chat para poderlo revisar, ¿verdad? La presentación. Sí. Sí, la voy a poner en el chat y cuando terminemos la llamada va a quedar grabada ahí. Ok. Quería preguntarte algo. Yo estoy entrecortado. ¿Qué? Mira qué es esto. Porque nos vemos así. Mira la escalera.
Lo que pasa en el curso... Hay un par de gente. Creo que en el chat, ¿cuánto es el donativo? Buena pregunta. El donativo es un donativo, pueden dar más o menos de la cantidad sugerida. La cantidad sugerida es $10, pero pueden dar más o menos. Es un lo pueden, las personas que están en Puerto Rico lo pueden enviar a TH Móvil a mi número de celular. Las personas que están por Rico, pues creo que la única manera sería PayPal. Y menos en nuestro sentido conceptual y está afectando el sentido del lenguaje. Sí, justamente para entender los sentidos hay que verlo. Mira, en el libro bien curioso decía como por ejemplo cuando tú estás escuchando una orquesta y tú quieres enfocarte en un instrumento en particular, tú estás mirando con los oídos, porque el que tiene el sentido que tiene la capacidad de enfoque, ¿cuál es? La visión, ¿verdad? Entonces tú tienes que, para enfocarte en un sonido específico dentro de una música, como que escucha el saxofón en esta canción, tú tienes que mirar con los oídos. Al igual, por eso nunca un sentido se separa de otro, todos están activos, pero mínimo hay siempre dos activos. O por ejemplo, cuando al revés, ¿verdad? Cuando uno mira una pintura, a veces uno mira una pintura y hace como que se acerca, como que la quiere escuchar, entonces tú estás escuchando con los ojos. Incluso hay gente que tiene este diagnóstico, ¿cómo es que se llama? Sinestesia. Creo que se llama sinestesia, que literalmente tienen esa que color. Y te alejas de una pintura, eso es lo que tú estás tratando de hacer, con cuánta disonancia o armonía tú estás escuchando de esa pintura, esa ¿verdad? Porque ¿por qué te tienes que alejar? O sea, si solamente estaríamos viéndola con los ojos, ¿por qué te tienes que moverla, acercar? O sea, es bien interesante, ¿verdad? Que les recomiendo. Este libro a mí me cambió la vida. Es súper bueno. Los libros de antroposofía son bien difíciles de entender, pero este señor lo explica de básicamente ni siquiera un libro, es una conferencia que él da, una transcripción de la conferencia. Y mayormente voy a estar sacando la información de los sentidos de aquí. Así que altamente recomendado, si es algo que ustedes piensan que quieran profundizar. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Ah? Tú vas a dar el nombre del libro, ¿verdad? En el link. Sí. Ok. No, sumamente interesante, me ha encantado la charla. Déjame ver si puedo conseguir el link de Amazon, cuando uno lo pueda comprar. Y en la presentación está la portada. Lo dice ahí, Our 12 Senses, How Healthy Senses Refresh the Soul. Y con el nombre también del autor lo pueden conseguir. Bueno, yo creo que entonces eso sería todo. Gracias por su atención, por su calor. Vamos a aprender que el sentido de Leo, el sentido del calor es realmente ¿verdad? Según la antroposofía, en otro tiempo bien pasado, antes de que existieran esto, lo que llaman el antiguo sol, el sentido de calor fue el que se sacrificó para que todos los demás sentidos se lo tuvieran. Y el calor realmente es atención. Todos los sentidos son calurosos porque los sentidos es tú darle atención a algo en particular. Así que gracias por su calor, gracias por su atención
y veremos los que decidan por este mismo chat. Creo que lo voy a hacer el miércoles que viene a la misma hora. El que viene, ok. ¿Sí? Gracias. Gracias, Bueno. me gustó mucho. Descansen, buenas noches. Cuídense. Gracias. Gracias, Nos igual. vemos. Cuídate mucho. Bye. Bye. Bye bye.